Hoy continuamos nuestra serie El corazón de la adoración, nuestro segundo tema. Y el tema de hoy es la adoración en la vida de Jesús. La adoración en la vida de Jesús. La semana pasada que iniciamos el tema de la adoración, recordarás que tratamos algunos pasajes vinculantes al principio. Nos enfocamos en el libro de Génesis y diversas formas de adoración que encontramos allí en la palabra, en el primer libro de las Escrituras. Hoy vamos a ir hacia el Nuevo Testamento y no a través de todo esos 27 libros, sino solamente a través de los 4 primeros, los Evangelios. Y básicamente vamos a encontrar que a través de los Evangelios Jesús trata muchas veces el tema de la adoración. Ahora, recordemos, la adoración es mucho más que un concepto. No tiene que ver solo con un pensamiento, una idea que yo tenga sobre lo que significa o lo que no significa. Como dijimos la semana anterior, es no solo una actitud y un concepto, sino tiene que ir acompañado de una rendición absoluta de nuestras vidas, postrándonos a los pies del Señor, reconociendo que hay solo uno que merece toda la alabanza y oración, que es Él. Reconociendo que Él reina en nuestras vidas en toda área, reconociendo que Él, el Señor, es quien realmente merece toda nuestra adoración, atención, en todo aspecto de nuestro ser. Ahora, en la vida de Jesús hay 2 momentos que queremos compartir contigo sobre la adoración. Ahora, cuando preparamos este tema y lo terminamos, el sermón era como 1 hora y 20. Así que dijimos, es demasiado para nuestro programa, así que vamos a dividirlo en 2 puntos. El primero de ellos es el que vamos a tratar hoy, que es el más breve, y la próxima semana trataremos el segundo punto, la parte final de ese tema, la adoración en la vida de Jesús. Por eso hay solo un enfoque en esta noche, que quiero que tú puedas recordar al final, y que está básicamente centrado en Jesús. Por eso el tema se enfoca ya particularmente la adoración a Jesús por quién es Él. Es decir, nosotros vamos a adorarle considerando realmente quién es Él para nosotros. Y entonces vamos a llegar a descubrir a través de este tema en esta noche cómo vincular nuestra adoración a Él considerando justamente su persona, quién es Él. Desde un comienzo, en los Evangelios vamos a encontrar que se evidencia la adoración en torno a la vida de nuestro Señor. Y así quiero que me acompañes al Evangelio de Mateo, capítulo 2, versos 1 y 2. Mateo, capítulo 2, versos 1 y 2, dice allí la palabra: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. Si nos percatamos en estos 2 primeros versículos, vamos a ver que se repiten un par de palabras. Dice allí, vinieron, ¿verdad? Vinieron del oriente de Jerusalén unos magos. Y nuevamente al final, venimos a adorarle. Y mencionamos la semana pasada esa actitud, esa respuesta, esa acción. No solo un pensamiento, venir. Venid, adoremos y postrémonos. Ese conjunto que enfoca y que engloba la adoración que el Señor quiere de nosotros. En ese venir implicaba ¿qué cosa? No solamente un pensamiento, sí, hay que adorar a Dios, sino implicaba una decisión que se acompañaba de una acción. El venir implica un movimiento, es decir, yo no estoy estático sabiendo que tengo que adorar a Dios, sino que implica yo me muevo. ¿Para qué? Acercarme ¿a quién? Al Señor. En ese venir yo estoy en la búsqueda de mi Dios. ¿Para qué? Adorarle. No es una situación meramente tácita, que es obvia, no, sino que yo pongo mi vida integralmente en acción. Me estoy acercando a mi Señor con un propósito único: adorarle a Él por quien es Él. Es interesante que aquí, cuando vemos este pasaje, Mateo 2, versos 1 y 2, no solamente encontramos que estos magos tomaron esa decisión
Un día deciden dejar a su familia, deciden invertir sus recursos, deciden invertir tiempo para ir a un lugar que no sabemos si conocían antes o no, Jerusalén, y que les toma tiempo para poder llegar a adorar a un rey. Esa actitud tuvieron estos magos. Pero es interesante que estos magos no fueron motivados solamente por una estrella. Ah, hay una estrella, qué linda, vamos a seguirla, ¿a dónde nos lleva? No. La motivación para dejarlo todo temporalmente y seguir a la estrella no era solamente ello. Hay una estrella fugaz que nos encanta, sino que el propósito final, ¿cuál era? Y aquí quiero que nos enfoquemos. Era finalmente que ellos dijeron, vamos a ir a adorar al rey. La adoración era el enfoque, era el propósito, era la motivación, era a lo que ellos salían de su lugar de origen y hacia donde se dirigían. Ese era el propósito, esa era la meta, ese era el objetivo. Ellos tenían bien en claro hacia dónde iban y cuál era el destino por el cual estaban saliendo de su ciudad de origen. La Biblia no menciona que estos magos fueran reyes. Muchos tratadistas han dicho que básicamente se habla de hombres que eran estudiosos de las estrellas. Ahora, si bien es cierto, ellos procedían del oriente, es indistinto que ellos fueran medos, fueran persas, fueran babilonios. Realmente ello es intrascendente para los propósitos a que nos trae el tema de la adoración. Sin embargo, es interesante que en este pasaje, como tampoco en otros, se menciona que eran tres, ¿no? Entonces, y menos aún que fueran reyes. No obstante, cuando se habla de reyes, en las Escrituras no encontramos un basamento que se hable de que estos magos son reyes, pero sí hay algunas referencias escriturales sobre Jesús al respecto. Dice Isaías 49:7, hablando que van a postrarse ante él, ante Jesús, reyes. Isaías 49:7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo. Al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo Israel, el cual te escogió. La Biblia no nos habla entonces que estos magos fueran reyes, ni que fueran tres. Entonces no podemos hablar de tres reyes magos, ¿verdad? Ahora es interesante que muchas veces en la época de Navidad se les conoce aún por nombre, y tú lo habrás escuchado, ¿no? ¿Verdad? Es Gaspar, Melchor y... ¿Cómo? Ah, qué bien los conocemos, ¿verdad? Y ahí tiene algunos, tienen incluso figuritas ahí. Pero sabes que esto es meramente tradición. No tiene ningún basamento escritural para decir que ni eran tres, que ni eran reyes, y menos aún que tenían tales nombres. No hay incluso referencias cronológicas ni crónicas que hablen al respecto. Entonces estamos hablando de mera tradición. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es lo siguiente, que lo relevante aquí, más allá de quiénes fueran concretamente estos hombres que aquí la Biblia los describe como magos, pero que está haciendo referencia a hombres que eran seguidores de las estrellas. Lo que sí es relevante es que estos hombres dejaron lo que tenían por un tiempo y tomaron esfuerzos para acercarse a un lugar que tal vez no conocían para adorar a un rey. ¿Cuál es lo pertinente? Que ellos estaban expectantes, que ellos anhelaban tener este encuentro, que ellos se esforzaron denodadamente, que ellos dejaron de verse a sí mismos para comenzar a ver a otro, a quien no conocían, pero sabía que tenían que encontrarse. Si alguien estaba buscando anhelantemente estar de la presencia de este rey, eran estos magos. Es interesante que cuando ellos llegan a Jerusalén y se acercan donde Herodes y le dicen esta pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Qué pasa con Herodes? ¿Y qué pasó con el pueblo? ¿Te acuerdas? ¿Qué dice la Escritura? Que Herodes y toda Jerusalén se turbó. El pueblo de Israel no esperaba
este acontecimiento. El pueblo de Israel no estuvo nunca expectante. El pueblo de Israel, conociendo la profecía sobre Mesías, sabiendo perfectamente dónde había de nacer, teniendo todas las pautas que había dado Dios, y siendo el pueblo de Israel el pueblo elegido de Dios, ¿quién más que ellos para estar anhelantes de poder ver que sea una realidad en su pueblo, en su vida, en su tiempo, que se cumpliera justamente la profecía del nacimiento de Jesús de Nazaret, el Cristo? Es interesante que ellos no reaccionaron así. Y por eso aquí vamos a ver dos escenarios. Uno, el primero, a hombres que buscan a Dios anhelantemente y que esperan tener un encuentro con Dios para adorarle. Y de otro lado, hombres que pueden incluso llamarse moralistas, religiosos, éticos, pero que finalmente están lejos de Dios. Solo han convertido sus creencias en una religión, pero están alejados de Dios. No están buscándole, ni están expectantes para adorarle. De estos magos, realmente nadie esperaría que ellos vinieran a Jerusalén en la búsqueda de un rey para adorarle. Esto no era natural, no era propio, era algo irregular. Sin embargo, de quien sí podía esperarse una actitud absolutamente distinta, estar atento a los acontecimientos de los tiempos y cómo la voluntad de Dios se podía cumplir en medio de ellos, que era el pueblo de Israel, ellos dijeron: me es indiferente, quiero vivir mi vida, déjame tranquilo. Y cuando escuchan esta noticia, entonces se conmueven. Se conmueven no porque están emocionados, sino porque les afecta. ¿Qué? ¿Ya está aquí? Ellos no están atentos. Y probablemente algunas veces nosotros tengamos una conducta como la de los magos y otras veces conducta como la de los israelitas. Cuando venimos a los servicios públicos, a veces nos olvidamos cuál es el enfoque principal y cuál es el propósito principal por el cual yo vengo a la iglesia, a un culto público, y que es la adoración, adorar a nuestro Señor. Y lo digo porque tal vez es un punto más en nuestra agenda, tal vez es una práctica habitual, es parte de mis creencias, debo yo tener mi tiempo con el Señor yendo a la iglesia y entonces hago en mi agenda y ya está. Estoy tranquilo con mi conciencia, tranquilo con Dios y digo, bueno, vamos adelante, tengo mi semana para hacer y vendré el próximo fin de semana. Y eso es todo. Pero no soy consciente que el propósito principal es adorarle. Yo puedo adorar aquí en lo colectivo, como pueblo, públicamente, y también estoy llamado a adorarle como en lo personal, íntimamente, en lo privado, cerrando la puerta a solas con Dios. Pero en ambos casos, pública y privadamente, congregacionalmente o individualmente, el enfoque siempre es la búsqueda de Dios para adorarle. Domingo por la tarde es, digamos, un ejemplo más difícil. Pero ¿cuántas veces ha pasado que tal vez un sábado en la noche o un domingo en la mañana o a mediodía, que es la hora del almuerzo, acontece esto? Y quedamos con alguien un sábado en la noche y decimos, vamos a salir. ¿Qué tal si nos encontramos en la iglesia? Le vamos al culto y al salida nos salimos y vamos a ir a tal sitio, perfecto. Y entonces el venir a la iglesia, incluso el venir al culto, es solamente parte de ese proceso, porque yo estoy pensando en qué, en el culto, en adorar a Dios, no, ¿en qué estoy pensando? En encontrarnos al final para salir. Es la salida lo que llena mi mente esa jornada. Ven en la mañana, venimos al culto y después vamos a almorzar. Y entonces estoy pensando más en el almuerzo que en lo que hago aquí. ¿Cuál es la razón principal por la que he venido? Y muchas veces nosotros perdemos de vista el propósito principal por el cual estamos llamados a vivir, adorar al Señor, en todo tiempo. No solo un domingo, sino cada día de nuestra vida.
Y eso es importante que lo tengamos presente siempre. Mateo capítulo 2, verso 11 dice esto. Y al entrar en la casa, está hablando otra vez de los magos, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquí hay una referencia interesante que dice, y vieron al niño. ¿Qué es lo particular acá? Pareciera que ya no se trata de un neonato, un recién nacido, sino de un niño pequeñito a quien se están acercando los magos. Ahora, otra consideración. Si revisamos las Escrituras, tú te das cuenta que en este encuentro primero entre los magos y Herodes, y donde Herodes dice, bueno, ¿dónde había de nacer? ¿No? El Cristo, en Belén. Y entonces los manda los magos a Belén. ¿Pero qué más les dice? Vayan ustedes, adoren, y cuando terminen, ¿qué van a hacer? Viene por aquel regreso, me avisan cómo es, para yo también ir a adorar. Pero los magos fueron orientados para ir por otro camino. Y cuando Herodes se da cuenta que ha sido burlado, ¿qué cosa dispone en la ciudad? ¿Te acuerdas? ¿Qué? Dispone la matanza de los niños. ¿Te acuerdas? ¿Y por qué no dice, bueno, maten a los niños neonatos, recién nacidos? Sino que dispone Herodes, maten a los niños menores de 2 años. ¿Por qué? ¿Te has puesto a considerar ello? En las Escrituras vamos a encontrar sí a unos hombres que sí llegaron al pesebre. ¿Quiénes fueron? Los pastores. Aquellos que fueron avisados por los ángeles que Jesús había nacido. Y entonces esos pastores con sus ovejas se acercaron al pesebre y adoraron al Señor. Pero si tú revisas otra vez este pasaje en Mateo, ya no dice que están en el pesebre, sino ¿dónde están? En una casa. En una casa. Y ya no es un bebé. ¿Ahora quién es? Es un niño. Ahora, todo esto solamente nos brinda un contexto, porque no es el énfasis al cual queremos tratar, sino que aquí lo particular es que ni bien estos hombres llegan a la casa y ven al niño, ellos van a postrarse y adorar. No sabemos si ellos eran conscientes ante quién se encontraban, pero quienes sí eran conscientes de quién se trataba Jesús eran los padres. Mateo 1:23 dice lo siguiente: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El verbo hecho carne, como lo dice Juan. Dios encarnado. Jesús de Nazaret. Jesús el Mesías había nacido. Ahora están estos magos allí. Y me llama a la atención nuevamente esta actitud de ellos. Vienen y al ver lo que hacen, se postran y luego le adoran. ¿Qué es lo que citamos la semana pasada? Han pasado muchísimos años, siglos, pero no ha cambiado esa actitud que anhela el Señor de nosotros los hombres, que fuimos creados a su imagen y semejanza. Venid, postrémonos y adoremos y postrémonos. ¿Te acuerdas? Eso fue lo que citamos la semana pasada, que estaba en el Génesis. Esa actitud que Dios busca del hombre no ha cambiado. Y aquí otra vez vemos esa misma actitud que la realizan los magos para con el Señor. Venid, postrémonos. Ahora están ellos delante del Señor. Ahora, ellos no saben tal vez que es el Cristo, pero sí saben otra cosa, que es el Rey de los judíos. ¿Por qué? Porque esa fue la pregunta que hicieron a Herodes y a las autoridades de su tiempo. ¿Dónde está quién? El Rey de los judíos que ha nacido. Es decir, hay dos aspectos que sí tenían plena convicción estos hombres. En primer lugar, que el nacimiento era real, que ha nacido, que el nacimiento era cierto, ya se había dado. Y en segundo lugar, que se trataba de un rey, que tenía un título cierto, aquel a quien iban a buscar. Eso sí estaba claro para ellos. Ahora, esto resulta concordante
con lo que una vez le dijera el Señor a su siervo David, que su simiente iba a haber un heredero que se iba a encargar justamente de ese trono por todos los tiempos. Según de Samuel 7, versos 12 y 13. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y te firmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre y yo firmaré para siempre el trono de su reino. Cuando estos magos llegan a la casa y encuentran al niño, es interesante una frase que cita allí el Evangelio. Y uno podría pasarla ligeramente, pero creo que es importante considerarla mejor. Mateo 2:11, segunda parte, dice, y vieron al niño con su madre María. ¿No? Una sencilla frase. ¿Qué es lo particular? Que en todas las escrituras orientales no se estimaba el poner a los menores en una cita delante de los mayores, menos aún si se tratase de los padres. Los padres iban por delante, los adultos iban por delante en la mención, luego iban los hijos, porque lo principal eran los adultos. Sin embargo, aquí vemos que hay una particular acotación. ¿A quién citan primero? ¿En dónde está el énfasis? Vieron al niño. Quien le acompañaba era María, su madre. Pero el foco de atención, ¿quién es? El niño. El niño. Recordemos, ellos viajaron muchos kilómetros en búsqueda de un niño que era rey que había nacido. Ellos no buscaron a la familia del niño. Ellos estaban enfocados y claros en quién debían enfocar su atención para adorar. ¿Que era quién? Jesús. Y creo que eso es también otra vez pertinente recalcarlo. La semana pasada dijimos que Dios es un Dios celoso y que no comparte su gloria y su alabanza con nadie, ¿verdad? Eso lo mencionamos, porque está en la Escritura. Y eso es justamente lo que quiere Dios de nosotros. Una oración exclusiva, solo a Él y a la vez excluyente, a nadie más. No tendréis dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que anhela Dios. Solamente hay un Dios que merece toda la oración, es Él. Y Él dice, solamente a mí, enfóquense en mí, no otro más. Y aquí nos hace esta referencia al niño, porque solamente Él merece nuestra oración y alabanza, ninguno más. Muchas veces nosotros por conceptos, por criterios, por tradiciones, por la forma en que hemos sido educados, estos principios de Dios, en que solamente quien merece la adoración es el Señor, nos desenfocamos de ello. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, claro, hace muchísimos años, por supuesto, desde kindergarten hasta quinto de media, 12 años, ¿verdad? Y yo estaba en un colegio religioso. Y siempre allí había una práctica, creo que no es en todos los colegios religiosos incluso, era particularmente de esta, digamos, denominación, ¿no? Que todos los días de toda la semana, cada clase, cada semana, cada mes, cada año por 12 años, siempre teníamos que iniciar toda tarea, todo examen o toda clase, vamos a hacer geografía, antes de poner el tema, antes de poner la fecha, tenías que poner allí arriba unas palabras. Por 12 años, cada clase, cada hora. ¿Qué nos decían? A ver, chicos, pongan, empiecen. BJMJ, BJMJ. ¿Qué significaba? Viva Jesús, María y José. Cada clase, cada día, toda la semana, 12 años. Conceptos. Y así crecimos, y así nacimos. Y luego nos parece normal. Y eso es justamente lo que hay que reenfocarnos, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que tengamos presente realmente que la adoración la anhela solo para Él. Y por eso es que tenemos que recordar estos principios. María y José no fueron el sujeto de adoración, ¿no? Los reyes, los magos, no vinieron por la familia, vinieron por el rey, por Jesús. Es interesante que
Sus padres van a ir menguando en los relatos bíblicos y aún José va a desaparecer prácticamente del registro escritural. Pero el enfoque de estos hombres al venir a adorar está solamente en uno. ¿En quién? En Jesús. Y creo que es algo que tenemos que también tener siempre presente. Por eso Mateo 2:11, que dice, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Ok. Y quiero que prestes mucha atención, por favor, porque esta es la parte final, pero la parte en la cual nos va a dar justamente una idea clara del propósito del tema. Porque dijimos, vamos a adorar a Jesús por quien es Él. ¿Te acuerdas? Ese es el tema de hoy. Adoremos a Jesús por quien es Él. Y estos tres elementos, el oro, el incienso y la mirra, nos van a dar una idea justamente y un recordatorio de quién es Él. Para tenerlo siempre presente y entonces adorarle con un conocimiento pleno. Quiero que me acompañes. Dice en primer lugar que estos hombres llegan, se postran otra vez, adoran y abren ¿qué? Sus tesoros. Ahora, cuando tú piensas en un tesoro, piensas en algo valioso, ¿verdad? Pero tú tal vez estás pensando ya en las alhajas, ¿no? En lo que está allí. Pero no. Aquí la palabra mencionada como tesoros en el original es, ¿sabes qué? Es esa caja, ese recipiente, ese baúl. Tú otra vez has visto, ¿te imaginas los tesoros de los piratas? ¿No? Tú puedes pensar que el tesoro del pirata es lo que está dentro de ese baúl. Ya cuando se refiere aquí, por tesoro, es el baúl externo. Es el recipiente donde están dentro las joyas. Por eso dice, y abriendo sus tesoros, le presentaron ¿qué? Obsequios. Si no sería una redundancia. Abrieron sus tesoros, le regalaron tesoros. ¿No? No. Está haciendo una referencia. Abriendo esa cajita, digamos, ustedes las damas tienen en casa tal vez esos joyeritos, ¿no? Y abren su cajita y adentro están sus alhajas, sus joyas, que son sus joyeros, que sería ese tesoro que abren y encuentran sus alhajas, esos regalos preciosos. Aquí también, estos magos abren sus baúles, sus cofres, y de allí sacan 3 ofrendas: oro, incienso y mirra. El oro. El oro es usado en la construcción del tabernáculo y los muebles allí. El oro también es usado en el templo, en su construcción y en todo el contenido del mismo. Uno podría fácilmente decir, entonces el oro estaba en el contexto de Israel y el contexto de adoración a Dios, servía para todo uso sagrado. No necesariamente, porque recordarás también, y lo citamos la semana pasada, cuando Moisés se demora allí en el monte mientras el Señor le está dando las tablas de la ley. ¿Tú te acuerdas qué pasó abajo en el pueblo? ¿Lo citamos? Ellos pidieron que hagan un becerro ¿de qué? De oro. Y allí el oro es utilizado para todo lo contrario a lo que estamos viendo aquí. No era para nada lo sagrado, sino la antítesis. Sin embargo, es interesante que un hombre, Séneca, cuando se habla justamente de costumbres religiosas y costumbres vinculadas a los reyes, decía, nadie se podía acercar a un rey sin traerle un regalo. Era una práctica cultural. Es decir, te vas a acercar al rey por algún motivo, tienes que traerle necesariamente ¿qué? Un presente, una ofrenda, un don. De allí que justamente se consideraba, si el oro es el rey de los metales, ¿qué mejor presente para el rey de los hombres? Y entonces le traen oro. El oro también es símbolo de la deidad y de su gloria, de la gloria del Señor. Cuando se trataba de dar presentes en oro, muchas veces se entregaban monedas de oro o también ornamentos, ¿no? Platos, diversos objetos creados en oro y que se entregaban como regalo. Es interesante que, para afinar este punto del oro,
también el oro es un bien que es utilizado como dinero. Y muchos tratadistas dicen que este oro justamente sirvió para que cuando Herodes dispuso la matanza de los niños, ¿te acuerdas? ¿Qué pasó con Jesús y María y José? Ellos, indicados por el Señor, se fueron ¿a dónde? ¿A dónde? A Egipto. ¿Para qué? Para, también lo dice la Biblia, para que se cumpliese la profecía, para que se cumpliese la escritura que de Egipto llamó a su hijo, ¿verdad? La observación es que justamente cómo se mantenía en Egipto con este oro, con este oro. El incienso, el segundo elemento, el segundo regalo, está basado en la resina de la corteza de un árbol. Muchos sugieren cuando hacen una referencia al incienso que implica una vida de perfección sin pecado, una vida santidad, una vida santa. Se utiliza el incienso en esos procesos de la quema de sacrificios, justamente realizado por ¿quién? Por los sacerdotes, los ministros. Es interesante que cuando se habla justamente de oblaciones de los ministros de Dios, tenemos un ejemplo, Levítico, capítulo 2, verso 1 y 2, que dice: cuando presentes grano como una ofrenda al Señor, deberá ser de harina selecta. Derramarás sobre la harina aceite de oliva, la rociarás con incienso y la llevarás a los hijos de Aarón, los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado de la harina humedecida con aceite junto con todo el incienso y quemará esta porción representativa sobre el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable. ¿A quién? Al Señor. ¿Quién lo realizaba? Los sacerdotes. El incienso se utilizaba por eso muchas veces en los servicios de los cultos públicos, en los templos, en los sacrificios. ¿Quién los ministraban? Los sacerdotes. ¿Qué mejor regalo para un sacerdote por ello? ¿Cuál es la función de un sacerdote? Es el abrir camino, el hacer puente entre Dios y los hombres. La palabra en latín para sacerdote es pontifex, que significa justamente hacer puente. Jesucristo es el único camino entre Dios y los hombres. Él es por eso nuestro sumo sacerdote. A través de Él encontramos acceso ¿a quién? Al Padre. Esa es la función sacerdotal de Jesús en referencia a los hombres. Es por eso que en Hebreos 6:20, fíjate qué se dice. Jesús ya entró allí por nosotros. Era llegado a ser nuestro eterno, ¿qué cosa? ¿Qué? Sumo sacerdote. Según el orden ya de nuestro conocido Melquisedec. ¿Ok? Él es entonces nuestro sacerdote, Jesucristo. La mirra, el tercer elemento. Es una hierba amarga que podría presagiar incluso los sufrimientos que iba a padecer el Señor más adelante. Sin embargo, también se deriva de un árbol pequeño que allí se producía en Yemen, en África, que tiene propiedades astringentes, que también se usa como analgésico y estimulante, pero tiene un uso particular y que tiene que ver con el tema de hoy. ¿Cuál es? Servía también como perfume. Y ahí un ejemplo del tiempo, por razón del tiempo, es Salmo 45:8, que dice la primera parte: mirra, aloe y casia perfuman tu manto. ¿Qué hacía la mirra? ¿Cuál era su función? Perfumar. Es usada por eso la mirra también en los procesos de embalsamiento de cadáveres. Tú recuerdas ese proceso de descomposición del cuerpo humano cuando ha fallecido, entonces vienen los olores feos, ¿no? Y entonces era práctica, era una costumbre que en ese trato ya con los difuntos y lo están preparando para sepultarlos, aplicaban ¿qué? La mirra, con un ungüento que perfumaba a ese difunto. Y eso no le fue extraño incluso ¿a quién? A Jesús. Jesús sabía para qué había venido a este mundo, para dar su vida por nosotros. Es interesante que
al final de sus días, cuando es crucificado y muerto, antes de resucitar, piden su cuerpo, ¿verdad? Sus discípulos. Y ese es el contexto, Juan 19, 39, 40. ¿Qué dice la palabra? Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla ¿de qué? De mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especies en largos lienzos de lino. ¿Te habías percatado de este detalle? Estaba allí. Termino. No sabemos realmente si los magos tenían claramente el significado y la implicancia de los dones que ellos estaban presentando a Jesús. Pero lo que sí sabemos es que fueron precisos y fueron adecuados para Él. No mejores, los pertinentes, los ideales, porque justamente al entregarle oro, incienso y mirra, estaban haciéndonos recordar a nosotros y a toda la cristiandad a lo largo de su historia. Justamente lo que hemos compartido al inicio. La adoración a Jesús, por quién es Él. Justamente estos tres elementos nos recuerdan quién es Él. Entregaron oro para un rey. Entregaron incienso para un sacerdote. Entregaron mirra para alguien que iba a morir, iba a dar su vida por nosotros, a nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿Se percatan? Cuando estos hombres, estos magos, se acercan y se postran y adoran al Señor, y luego abren sus cofres y le entregan estos presentes, lo que nos recuerda hoy es darnos cuenta que esa oración tiene que ver con quién era Jesús. La próxima semana veremos el segundo punto, que ya está vinculado a nosotros directamente. Hay un capítulo en Juan que dice, y lo refiere Jesús, mi Padre, tales adoradores busca que le adoren. ¿Tú te acuerdas cuál es? ¿Qué adorador se refiere? Aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Ese es el tema de la próxima semana. Y justamente, antes de empezar ello, queríamos tratar este primer aspecto, este primer punto. Por ello, antes de ir a casa, yo quiero que tú recuerdes permanentemente que cuando estás en público, como parte del pueblo de Dios en congregación, ya has venido aquí, recuerda que tu motivación principal, además de otras actividades que puedas tener en el día, tu motivación principal, ¿cuál debe ser? Adorar al Señor. Adorar al Señor. Considerando que, ¿quién es Él? Que recordamos que Él es nuestro Rey, es nuestro sacerdote y es nuestro Salvador. Entonces, tener plena conciencia, ¿por qué le adoramos a nuestro Dios? ¿Por quién es Él? Nuestro Rey, nuestro sacerdote y nuestro Salvador. Amén, iglesia. Entonces vamos a inclinar los rostros para poder orar y darle gracias a Dios porque nos permite aprender o recordar